Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, vamos a hablar de una problemática que no es agenda en muchos medios masivos, es acerca del chineo. Evis Millán es una mujer mapuche, alfarera y docente perteneciente al movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Hace un tiempo, desde el movimiento, han comenzado a visibilizar la problemática del chineo, que es la violación que sufren las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico. Con Florencia Garza y Guillermo Jeremia la saludan. Evis, buenos días. ¿Qué tal? Mari Compoché, buenos días a todos. ¿Podría acercarse un poquito más al micrófono del celular? Sí, ahí sí, no sé si me escuchan mejor. Sí, ahí. mejor. Bien, bueno. Muchas gracias por el espacio que nos brindan. Excelente. Quería, si podría definir esta problemática con sus palabras. Sí, nosotros hablamos del chineo, que es justamente una práctica que se viene llevando a cabo hace muchos años. Esta práctica consiste en la violación por parte de criollos, gente no indígena, que se mete a las comunidades, a los territorios donde están las comunidades indígenas y agarran a las niñas y las violan. De acuerdo a los testimonios que hemos recibido de las hermanas, ha pasado de violaciones también de muchas personas a una niña, o pueden ser una o dos personas que agarran a las niñitas. Esta aberración nosotros la venimos denunciando hace mucho tiempo. Hablamos de la palabra chineo porque justamente nos parece que es una palabra que nos remite a la época colonial, a esa mirada colonial donde justamente los blancos venían, agarraban a las jóvenes indígenas y sobre todo, bueno, ese término chino, porque era muy común nombrar a las mujeres indígenas por sus rasgos, por justamente el rasgo de los ojos como chinita, ¿no? Ese término se siguió utilizando y, bueno, nos marca eso de esta época colonial. Y hoy en día sigue presente este tipo de violaciones aberrantes, lo que nos preocupa muchísimo porque estamos hablando que están cometiendo delitos graves contra nuestras niñeces indígenas. Nosotros, la verdad que nos parece que no podemos esperar más. Por eso desde el movimiento de mujeres y diversidades indígenas hemos consensuado en el último parlamento que se llevó a cabo en Salta la campaña de abolición del chineo ya. Justamente hace poco se llevó a cabo una reunión en Buenos Aires donde participaron organizaciones sociales, organizaciones de diferentes lados, porque estamos caminando en unidad para poder visibilizar este hecho aberrante y darle un fin. Nos parece que la abolición tiene que ser ya, no podemos esperar. Todos los días nuestras niñas sufren violencia de diferentes tipos, incluso asesinatos, porque estamos hablando de niñas que han aparecido muertas en el camino, en la ruta, y todo esto queda impune, porque las mamás cuando van a hacer la denuncia, muchas de ellas quizás no hablan en castellano, hablan más su idioma, entonces no son tomadas en cuenta en la justicia, porque tampoco se cumple como tendría que ser el derecho a que haya un intérprete, un lingüista. Entonces las denuncias quedan cajoneadas o no son tomadas, porque también muchas veces la complicidad de la policía, la complicidad del hospital, de las escuelas, hace que todo esto quede impune. Bien. Por eso, bueno, hoy estamos justamente con esta campaña. Bien. ¿Y en qué sectores del país ocurre esta práctica con más frecuencia? Entendemos que sobre todo en la zona del norte, hablamos de Salta, de Jujuy, de Chaco, Formosa. Pero bueno, lo que sí hacemos mucho hincapié es que esta mirada esta europea, esta mirada colonial, digamos, tiene que ver justamente con una historia, ¿no? Con una historia como este Estado avasalló los derechos, los territorios de los pueblos originarios, los pueblos ancestrales. Porque justamente acá en el sur, si bien esta particularidad en sí hoy, al menos por el momento desconocemos que se ha dado, sí sabemos que igualmente hubieron violaciones por parte de terratenientes, de empresarios que iban a los campos de las comunidades indígenas, comunidades mapuches y huelche, y también agarraban a las mujeres y las violaban.
Entonces, esta mirada, justamente esta forma de pensar, esta lógica colonial, se siguió sosteniendo por parte de este Estado. Entonces vemos que hay una complicidad de este Estado. Por eso hoy hacemos mucho hincapié que debemos empezar a caminar en unidad y justamente interpelar este sistema que muchas veces quiere esconder estos hechos racistas, estos hechos tremendamente que tiene que ver, bueno, con esa mirada de afuera. Nosotros creemos que es importante que este término chineo pueda empezarse a entender que es un crimen aberrante, y por lo tanto tiene que tener digamos, que la justicia debe llevar a cabo la condena desde la mirada como lesa humanidad, porque lo que está pasando es muy grave. Entonces, tiene esa mirada racista y colonial, ¿no? Evis, y por lo tanto, sí. Sí, buenos días, Guillermo, le saluda. Y justamente quería preguntarle eso yo. ¿No se encuadran dentro de hechos delictivos? ¿El Poder Judicial no los considera así? No. De hecho, hace un tiempo, cuando nosotros nos enteramos con el movimiento que estos hechos estaban pasando, hubo una reunión con el Ministerio de Justicia, y lo que nos decían era que muchas veces esos temas, este tipo de denuncias, se creía que era cultural, que era permitido en la comunidad, que las comunidades indígenas lo tomaban como algo cultural, y eso es mentira. Los pueblos originarios nunca hemos mantenido esta lógica, porque justamente las niñas indígenas son personas muy importantes dentro de la comunidad. La mayoría, en todas las culturas, las niñas cumplen una función muy importante en el rol, en las ceremonias espirituales y demás, justamente por esa sabiduría que tienen. Entonces me parece que esta cuestión de querer decir que los pueblos indígenas permiten es totalmente terrible, es una mirada muy racista. Porque bueno, sí podemos decir que hay algunas comunidades indígenas que los hombres quizás permiten o son cómplices de estas aberraciones, pero esa persona indígena lo está haciendo desde la lógica winca, desde una lógica colonial, no desde la mirada, desde una mirada ancestral. Entonces, la justicia hasta el momento no ha hecho nada. Nosotros hemos decidido realizar en consenso un exjudicatorio donde muestran varios puntos concretos que nos parece que es importante a la hora de condenar a estas personas, que se tengan en cuenta esos puntos. Entre ellos, que este crimen se declare inscriptible, que no digamos, que a pesar de los años, las mujeres, las hermanas, así sean gente anciana, gente jóvenes, que hayan vivido estas aberraciones, puedan denunciar justamente a estas personas que cometieron estos hechos, porque estamos hablando de personas que tienen poder económico, poder político, son empresarios, y que han mantenido esa lógica y han heredado sus hijos esa lógica. Entonces hay toda una cuestión que, digamos, debe ser condenada, no puede quedar impune. No se trata solo de los hechos de ahora, de las niñas que están siendo abusadas ahora, sino también de los crímenes que se cometieron antes. Eso es importante también decirlo, ¿no? Claro. Y desde el Estado, desde que comenzaron la campaña, ¿se han comunicado con el movimiento de alguna manera para dar algún tipo de solución? La verdad que por el momento ha sido bastante nula, si bien desde el Ministerio de la Mujer se llamó a una reunión, pero fue una reunión donde nuestras hermanas, incluso hermanas que vinieron de Salta con mucho esfuerzo, llegaron a Buenos Aires, pagándose su propio traslado y demás. Cuando nos enteramos que estaba la reunión del ministerio, no estaba tampoco la ministra, sino eran los secretarios, y como que no dieron mucha solución a nuestro exigitorio. Entonces vemos que no hay un accionar realmente de interés por parte de este Estado. De hecho, el movimiento, después de lo que fue el Parlamento, se presentó justamente un pedido para poder reunirnos. Estamos pidiendo hace bastante tiempo una audiencia con el presidente para presentar este exigitorio y comentar y plantear todos los puntos que hemos hablado. Pero hasta aquí no hemos recibido respuesta por parte del gobierno.
Bien. Entonces, vemos que hay una situación muy compleja, porque bueno, acá estamos hablando sobre todo en las provincias del norte, que mantienen muchas veces personas que están al frente, como gobiernos, gobernadores, que vienen de una familia, de una élite de familia, que han mantenido siempre poder y impunidad. Entonces, bueno, son avalados por los gobiernos nacionales. Bien, esto es muy claro. Para finalizar, quería preguntarles si tienen algún número de mujeres y niñas que hayan sufrido estas prácticas, si hay denuncias formales o testimonios del Testimonios tema. Tenemos. Lo que sí, bueno, no hay realmente por el momento, no tenemos un número determinado, porque la realidad es que la mayoría de las víctimas no quieren o han intentado hacer la denuncia en su momento y no fueron escuchadas, por lo tanto después no vuelven a hacer la denuncia. Muchas de ellas también son amenazadas. Esto sí tenemos certeza, porque muchas hermanas que se acercaron nos dijeron que cuando fueron a denunciar eran amenazadas por estas personas y por todo un aparato, porque bueno, estamos hablando de las complicidades incluso de la misma policía. Entonces no hay seguridad para las víctimas. Y no podemos en este momento decir que hay tantos casos, porque sí sabemos que son muchos, porque estamos hablando justamente de generaciones. No es solamente, vuelvo a decir, no solamente los casos de hoy en día, sino también los casos que ya pasaron. Estamos hablando de jóvenes, de ancianas que tienen en su recuerdo, en su memoria, lo que le ha sucedido. Entonces son muchísimos los casos. Estamos hablando de años de impunidad de estas aberraciones. Bien, Evis, le agradecemos su momento para hablar de la problemática y la saludamos. Muchísimas gracias por el espacio. Creemos que esto es fundamental, sobre todo que para poder realmente erradicar, abolir esta situación, debe haber un compromiso de toda la sociedad. Digamos, Argentina lamentablemente ha sido un país muy racista, siempre ha negado la existencia de los pueblos originarios, porque ha tenido una mirada europea, y nosotros entendemos que hoy es momento de realmente de cambiar. Si realmente hay conciencia de toda la sociedad, entender cuál es la historia, cuál es la verdadera historia, y que haya un compromiso real para salvaguardar la vida de todas las niñas. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Evis Millán hablando sobre la campaña de abolición al chineo, esta práctica que ejercen personas con poder económico y social sobre las niñeces indígenas. Sí, que van y las violan. En tiempo del señor feudal había un derecho de pernada. El dueño de los feudos tenía el derecho de terminar con la virginidad de todos los que habitaran en su territorio. Bueno, esto es en ese sentido igual, porque no lo toman ni siquiera como un delito. No, ni siquiera buscan que sea un crimen de odio, que sea declarado judicialmente de esa manera. Es muy violento que en el 2022 sigan sucediendo estos hechos de manera consecutiva. No son hechos aislados. Así son las cosas. Así son las cosas.